Cordial saludo y sea bienvenido a esta su iglesia, Las Buenas Nuevas del Centro de Cocorote. Le voy a pedir brevemente que usted pueda colocarse sobre sus pies, ¿verdad? Brevemente, usted va a llegar y va a acercarse y va a saludar a algún hermano, ¿verdad? Y le va a decir que bueno, estás aquí con actitud, ¿verdad? Con reverencia, con efusividad. Si ya se saludó, puede sentarse. Sean bienvenidos en medio nuestro. Todos se felicitaron, se saludaron, ¿verdad? Bueno, entonces ya puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad. Brevemente quiero darles dos anuncios. Ángeles nos va a dar un anuncio de interés para los padres, por favor esté atento. El anuncio es que a partir del sábado 7 de junio se va a aperturar el coro infantil de la iglesia de LBNC Cocorote. Va a ser un coro para niños a partir de 6 años, de 6 a 12 máximo. Esta es una iniciativa porque pues queremos incentivar a los niños a descubrir y a perfeccionar sus talentos, y también para enseñarles que cada uno de esos dones y talentos que ellos tienen es mucho mejor cuando están al servicio y a la disposición del Señor. Entonces, Dios mediante, a partir del sábado a las 9:30 de la mañana vamos a estar aperturando el coro infantil de la LBNC Cocorote. Bien, mis hermanos, entonces hay un espacio ya para los niños, ¿verdad? Recuérdese algo, esa invitación es para niños de la iglesia y también fuera de la iglesia. O sea, estamos siendo abiertos para que un niño pueda llegar y desarrollar esos talentos, esos dones y sobre todas las cosas, mis hermanos, para que sirvan al Señor, para que sean guiados por el Señor, ¿verdad? El segundo anuncio es que este sábado 31 a las 9 de la mañana tendremos un evangelismo con los niños. ¿Sí? Padre que está acá, por favor, le esperamos en este lugar el día sábado a las 9. De aquí partiremos a la plaza donde sus hijos, ¿verdad?, tendrán esa bendición de entregar un tratado, de entregar un mensaje, de entregar un caramelito, y de esa manera ellos también aprendan a compartir las buenas nuevas del Señor. Amén. ¿Qué día? ¿A qué hora? A las 9 con el favor de Dios. Ok, bien, mis hermanos, para entrar en el mensaje en esta mañana, quiero que usted por favor pueda acompañarme al libro de Jueces. Vamos a leer Jueces, capítulo 6, versículo 25 al 30. Cuando usted lo tenga, por favor me indica para que juntos podamos leer. Jueces, capítulo 6. 25 al 30. Vamos a tener esta lectura con la bendición del Señor. Y dice de la siguiente manera: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero de noche.
porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a las personas de la ciudad. Temprano, a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se habían sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Las personas le dijeron al padre: saca a tu hijo. Le exigieron: tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Vamos a orar brevemente para entregar este espacio delante de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente, reciba usted toda la gloria, reciba usted toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Señor, gracias por cada persona que está presente. Desde ya, Padre, rogamos su bendición. Rogamos, Dios bendito, que usted pueda bendecir a las familias que están representadas en este lugar. De igual manera le pedimos, Señor, que usted ponga en nosotros esa receptividad para el mensaje, Señor. Dios, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y entender y integrar los principios que han de ser desarrollados. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dispensado para alabar su nombre, para exaltarle. Realmente es una bendición, Señor, estar en su casa, casa de bendición y casa de salvación. Pero también le pedimos, Señor, que esa palabra pueda penetrar y nosotros tengamos actitud, Señor, para recibirla. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos leído el capítulo 6, pero el versículo 1 inicia de la siguiente manera: e Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, lo que significa que las palabras y acciones de Israel no estaban mostrando amor hacia Dios. Es interesante hacer una analogía. ¿Cómo se siente usted cuando le habla a su hijo y su hijo no le presta atención? ¿Cómo se siente usted cuando usted le habla a su hijo y su hijo lo ignora? ¿Acaso eso no duele un poquito en el corazón? Y usted puede sentirse frustrado. ¿No se ha sentido así? Ahora bien, ¿cómo usted cree que se sentía el corazón del Señor? Dios está viendo que su pueblo, en su accionar y vocabulario, estaban distanciados totalmente de Él. Pero ese distanciamiento trajo consecuencias para la nación. Emerge un enemigo y empieza a dominarlos. Y así comienza una temporada de esclavitud para con Israel. Ellos están dependiendo de sus fuerzas y terminan oprimidos. Aunque Israel contaba con Dios como su aliado y protector, el interés de Israel con Dios estaba generando una serie de conflictos. Y aquí hay un punto. ¿Usted ha caminado en sus fuerzas en algún momento? ¿Que hace las cosas a su manera? ¿Eso le ha salido bien? Cuando nosotros caminamos de manera independiente, eso es igual a dejar al Dios Todopoderoso. Israel estaba siendo dominado por un enemigo llamado Madián. Madián no solamente los oprimía, sino que le estaban robando todo: dedicación, esfuerzo, semillas, etc. En el sentido más moderno, los madianitas representan algo que usted y yo conocemos. ¿Sabe qué? La hiperinflación. ¿Qué está consumiendo la hiperinflación? Los ingresos. ¿Y cómo nos está colocando esa inflación? Amargados, desesperados, ansiosos. Pero aquí no se siente nada de eso, porque aquí todos somos personas de fe, ¿verdad? Mentira. Todos en algún momento entramos en una ansiedad debido a esa opresión. Déjeme decirle algo: la opresión de los madianitas estaba llevando a Israel a una situación extrema. Habían abandonado sus casas,
y ahora estaban viviendo actualmente en cuevas. Pero eso tiene una implicación para nuestras vidas. Hay noticias, hay circunstancias que posiblemente te están llevando a la cueva del miedo, a la cueva de la ansiedad, a la cueva de la desesperación. Incluso algunas personas hoy pueden tener pensamientos oscuros, como cuáles: Señor, ya no quiero seguir viviendo. Sin embargo, la buena noticia es que Dios quiere sacarnos de esa cueva de la desesperación. Él tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El punto es que tú y yo, cuando caminamos con humildad y le decimos: Señor, te necesito, allí Él interviene. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Vamos a encontrar una promesa. Dios le está diciendo a Moisés lo siguiente, preste atención. Dios dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado. Es decir, que Dios sabe, Dios ve y escucha la realidad y la situación del venezolano hoy. Dios le está diciendo a Moisés: sé, y voy a rescatar, voy a descender para rescatarlos y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra espaciosa. Resulta que Dios cumplió, porque los liberó, porque los sacó y los introdujo a la tierra prometida. ¿Sabe dónde estaba Israel en Jueces 6? En la tierra prometida. Pero entonces entra el dilema. Si Dios te ha llevado a la tierra prometida, ¿por qué estás oprimido? En medio de esa desesperación, Israel le clama al Señor a causa de los madianitas. Y Dios le envía un profeta para confrontarlos. A veces a nosotros no nos gustan las palabras de exhortación o confrontación. ¿Sí o sí? No nos gusta. Y Dios, en medio de un clamor, le envía a un profeta y le dice lo siguiente: Israel, ustedes están sirviendo a dioses falsos, ustedes me han abandonado. Pero el trato de Dios no queda allí. Posteriormente va un ángel, y el ángel se queda observando a Gedeón. ¿Y sabe cómo está Gedeón? Como nosotros hoy, angustiados, desesperados, pensando qué vamos a hacer el día de mañana. Así estaba Gedeón. Gedeón estaba totalmente preocupado, pero Dios le dice lo siguiente por medio del ángel: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Tú lo puedes repetir para ti: soy esforzado y valiente, Dios está conmigo. Pero vamos al texto. Gedeón responde lo siguiente: ¿cómo que Dios va a estar con nosotros? Si nos están robando y nos están atemorizando. ¿Cómo es eso que Dios hace milagros? Nos hablan de milagros y nada sucede. Dios nos ha abandonado porque estamos a merced del enemigo. ¿Acaso ese no ha sido nuestro vocabulario? Hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? Milagros no hay, se acabaron. Mentira. Mentira. ¿Cuál es el punto? Que en medio de esa descripción, escúchenme, la descripción de Gedeón era algo de fe. Era un vocabulario totalmente derrotista. Pero en medio de ese vocabulario, Dios le vuelve a decir: en ti hay fuerzas, Gedeón. Tú vas a rescatar a Israel. Déjeme decirle lo siguiente. Dios le dice: tú eres la respuesta al clamor de un pueblo. Pero Gedeón vuelve a insistir: soy débil, el más pequeño, el de menor importancia en mi familia. Va la pregunta: ¿te estás viendo como Dios te ve? Dios te está viendo como alguien esforzado, como alguien que tiene fuerzas, pero tú te ves con una actitud diferente, porque tu mirada está ¿dónde? En lo que no hay, en lo que no tienes, en la frustración. En medio de eso, entendamos algo: Dios tiene el empeño de trabajar con personas desfavorecidas, las ovejas negras de la familia. A esas personas Dios es a quien las quiere usar. Si usted se siente quizás descuidado por su papá, por su mamá, que no está pendiente de usted, déjeme decirle que Dios tiene un empeño de trabajar con su vida. Lo primero que Dios le dice a Gedeón es lo siguiente: debes derribar, debes quebrantar los ídolos de tu padre. Aquí vamos a un principio. Dios nos está diciendo: para derrotar a un enemigo externo, debemos derribar patrones internos. Para derribar la inflación, para derribar la escasez,
Para derribar el miedo, Dios nos está diciendo, primero derriba patrones internos. La lógica nos dice que así no es. Pero Gedeón, si no derribaba esos patrones o esos altares de su padre, no iba a alcanzar victoria. Vamos a un punto práctico. ¿Queremos ayudar a nuestros hermanos, sobrinos y nietos? Sí, ¿verdad? ¿Queremos restaurar el matrimonio de otros? ¿Queremos ayudar a los amiguitos de nuestros hijos? Pero somos ineficaces para derrotar altares en nuestras familias. Somos ineficaces para derrotar el altar de los gritos, el altar de la contienda, el altar de la falta de honra, de no establecer límites y responsabilidades en nuestros hijos. ¿Se entendió? Cuando hablo de altar me estoy refiriendo a comportamientos que vienen para intoxicar nuestra vida, matrimonio y crianza de hijos, conductas que nos tienen mirando hacia abajo y nos están robando la plenitud. Debemos en esta mañana derribar, puedes decir derribar, conductas que intoxican, que están atrasando la bendición en mi familia. Hoy, con el debido respeto, usted tiene que, derribar patrones familiares. Dios nunca trabaja de afuera hacia adentro. Él trabaja de adentro hacia afuera. ¿Cuál es su método? ¿Qué dice la Biblia? Hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tu corazón. El Evangelio de Juan indica algo. Juan dice: el que cree en mí, dice Jesús, como indica la Escritura, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Dios va a fluir como un río de agua viva en ti si le crees. Dios va a fluir como un río de agua viva si confías que Él tiene el control en medio de la situación difícil. La mujer samaritana. La mujer samaritana, ella experimentó el fluir de Dios. Ella experimentó una transformación. Porque aceptó la confrontación, porque aceptó la exhortación. Pero el detalle es que nosotros le huimos a la confrontación. Aunque sea incómoda, aunque sea difícil, es necesaria. Porque va a encauzar nuestras vidas a la verdadera vida. ¿Qué va a hacer la confrontación cuando tú la recibes? Va a encauzar tu vida a la verdadera vida. Aceptar la confrontación va a generar una transformación en nuestro carácter. Y déjeme decirle algo. La confrontación derribó un patrón en la mujer samaritana. ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era la adicción de la mujer samaritana? Era promiscua. ¿Qué te dice eso? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede derribar eso que te mantiene atado. Dios puede derribar eso que te estanca. Pero hay una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto derribar un patrón nocivo? ¿Sabes por qué? Viene siendo alimentado por generaciones. Porque le venimos huyendo a la confrontación. Y hay comportamientos negativos que estamos viendo como normal. Incluso lo estamos abrazando. Y por no derribarlo en nuestras familias hoy hay dolor, hay miedo y hay ansiedad. Vamos al siguiente punto. Cuando papá y mamá nos llamaban a nosotros para regañarnos, ¿eso nos generaba felicidad o miedo? Tú como hijo, ¿verdad? Tú como padre, ¿qué estás proyectando? Cuando llamas la atención, ¿acaso no estás generando pánico en tus hijos también? Esperemos que no. Pero en muchas familias hay patrones que se han vuelto normal. Es decir, 1, molestarnos fácilmente, abrazar la ofensa. 2, caer en la desesperación de manera tan fácil. Crecimos escuchando gritos, viendo que las diferencias se arreglaban con peleas. Y molestarse era igual a decir groserías, a tirar cosas, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando llegamos al matrimonio incorporamos el mismo libreto. Y hay contiendas, y hay gritos, y hay quejas, y hay maldiciones. No nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. No aprendimos un lenguaje del perdón. No escuchamos y no vimos tampoco decir a nuestros padres: lo siento, me equivoqué.
Resulta que esos patrones que aprendimos en la niñez lo estamos inyectando en nuestras familias. Y la pregunta es, ¿tendrá Dios comunión con ese estilo de vida? ¿Estará Dios conforme con la manera como estoy educando a mis hijos? La resolución en esta mañana debe ser, ¿aprendimos patrones nocivos? Sí, pero no nos queremos quedar igual. ¿Aprendimos patrones? Claro que sí, pero tú y yo no nos debemos quedar iguales. Debemos derribar ese altar del mal carácter, debemos derribar ese altar de la ansiedad, debemos derribar ese altar del perfeccionismo, de control, de la manipulación. Vamos a una pregunta. ¿Dios llamó a Gedeón? Sí. ¿Quién era responsable de derribar el altar familiar? ¿El papá? ¿La mamá? Gedeón, ¿verdad? Personas, matrimonios, padres, están esperando que Dios haga lo que a ellos les corresponde. Y el hecho que usted y yo no derribemos esos altares es la causa que en nuestras familias haya miedo, haya desesperación y haya ansiedad. Aunque te suene incómodo, hay altares que tú no levantaste, pero debes derribar. Hay altares que usted no levantó, pero tienes la función de derribar, porque esos altares vienen intoxicando tu vida, llenando a la familia de miseria, llenando a la familia de ansiedad e ira. Tienes que derribar esos altares que no están trayendo bendición a tu vida. Déjame decirte la siguiente premisa: lo que tú no derribas en íntimo te va a derrotar en público. ¿Sí? Lo que usted no derrota en íntimo, posteriormente se va a fortalecer y nos va a maniatar a nosotros. Dios le indicó a Gedeón dos cosas: derriba el altar y corta la imagen. El problema es que nosotros amamos lo que Dios no ama. Estamos deseando lo que Dios aborrece. Voy al siguiente ejemplo. Un padre, no es cristiano, y resulta que cuando no era cristiano el licor lo transformaba. El hecho que ese padre bebiese era un dolor de cabeza, era una zozobra, porque ese señor se convertía en un inventador. Pero resulta que ese señor llega a Cristo y Dios lo libera. ¿Será que le hace bien a ese padre volver a aspirar, beber un poco de alcohol? La pregunta es, ¿por qué nosotros queremos volver a conductas de las cuales Dios ya nos liberó? ¿Sabe la cantidad de niños que crecen traumados a causa de un padre alcohólico? Tú tienes que derribar ciertos patrones, pero para derribar esos patrones vas a requerir fuerza. Te corresponde ser fuerte. Tu matrimonio necesita fuerza. ¿Fuerza para qué? Para derribar lo que está ahogando la relación, para derribar lo que está generando contienda y distanciamiento. Recuerda algo: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual, con principados, con potestades y con gobernadores. Y la Biblia dice lo siguiente: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Oye, ¿te puedes parar un momento? A veces nos vemos como enemigos. Ella me dice y yo le digo. Eso lo hablamos en el día, en el matrimonio. Eso no le pasa a usted. ¿Y quién está ganando? Ay, Dios, me llega la siguiente revelación. Cuando hay armonía entre nosotros, ¿quién está en el centro? El Señor, ¿verdad? Pero cuando no hay armonía entre nosotros, santo, ¿quién se manifiesta? Listo, gracias. Entonces, mi hermano, fíjese algo. Estamos luchando quizás de la manera inadecuada. Y Filipenses capítulo 4, versículo 3, usted se lo sabe, dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que puedes derribar cualquier patrón, claro que sí, con las fuerzas del Señor. Si vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 26, Dios le dice a Gedeón: derriba y corta, y vas a construir un altar al Señor tu Dios. Aquí hay una premisa: para que tú puedas avanzar tienes que derribar. Para que avances tienes que derribar. Ese es el motivo por el cual Dios le dijo a Gedeón: derriba, corta y luego construye. Tú debes en esta mañana derribar lo que viene apagando tu vida espiritual. Tú hoy tienes que derribar lo que viene ahogando tu matrimonio. Tú debes derribar todo aquello que te está colocando ansioso. Tú debes derribar todo aquello que está activando la ira o el miedo. Y es posible que usted diga: es que estoy orando, pero no pasa nada. Está bien, pero hay un punto: complementa la oración con acción. ¿Con qué vas a complementar la oración? Con acción, con compromiso. Es decir, yo debo derribar ese patrón de orgullo. Tú debes derribar ese patrón de orgullo. Debemos derribar esa soberbia. Debemos derribar esa falta de perdón. ¿Para qué? Para que se establezca lo nuevo de Dios en nuestras vidas. Dios va a establecer lo nuevo sobre la base de lo que tú estés dispuesto a derribar. Amén. Tú tienes hoy que derribar. Debemos dejar de acariciar, de añorar lo que Dios nos ha dicho: suelta. Y aquí hay un ejemplo: Saúl, un rey. ¿Por qué pierde la cobertura de Dios? Porque él añoraba lo que debía destruir, y a causa de eso pierde la cobertura de Dios. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de admitir, él se justificó. Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuántas veces venimos alimentando la excusa? ¿Cuántas veces venimos alimentando o justificando un patrón que nos hace daño? Todos nosotros en esta mañana queremos un mover espiritual, ¿sí o no? Todos queremos que Dios nos llene con su presencia, pero ¿estaremos dispuestos a demoler y a derribar ciertos patrones que nos mantenemos anclados y que viven saltando de generación en generación? Dios le dice a Gedeón en el mismo versículo 26: sacrifica el toro como ofrenda. Luego le dice: usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera. Usa como leña el poste de madera dedicado a la diosa Acera. Y hay una implicación: si tú derribaste y cortaste, tienes que quemar. Si tú derribaste y cortaste, tienes que quemar. Tienes que quemar todo patrón nocivo para que no siga retoñando, para que no siga reverdeciendo. Quemar significa: voy a desincorporar de mi mente pensamientos que me generan miedo. Voy a cortar con hábitos que están comprometiendo mi salud física y espiritual. Voy a abandonar patrones de crianza que no están generando bendición en mis hijos. Quema todo aquello que te está estancando. Saca de raíz todo aquello que está ahogando tu fe, que te está llenando de desesperanza. No basta con cortar, tienes que quemar. Debes quemar. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15, se utiliza una metáfora. El texto dice: que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Cuántas raíces de amargura están brotando en nosotros en este 2025? ¿Cuántas raíces de amargura vienen de años anteriores? Y Dios nos está diciendo por el texto: no permitas que brote ninguna raíz de amargura. ¿Qué hace la amargura? Nos envenena. Envenena a otros. La amargura nos enferma. Y esa actitud que es venenosa impide que como matrimonio nos podamos cuidar, impide que podamos ser efectivos como padres, porque posiblemente una madre o un padre que están distanciados se pueden dar a la tarea de ¿qué? Pero sabe, de malponer, porque hay
heridas. Pero resulta que la Biblia nos dice que cuando nosotros permitimos que brote una raíz de amargura, nos separa nada más y nada menos de la gracia y el favor del Señor. ¿Sabe lo que es perder la gracia y el favor del Señor? Esa idea de desprendernos se refleja en este aspecto. Cuando Eliseo y Elías se encuentran, Eliseo quema todo lo que tenía, toda la herramienta de trabajo. Y eso trae un simbolismo. Eliseo está diciendo, estoy quemando mi vida pasada, porque quiero abrazar un presente contigo, Señor. ¿Tú estás dispuesto a eso? A quemar cualquier amargura para decirle hoy al Señor Dios, voy a caminar en este presente de tu mano, porque quiero que me bendigas, porque quiero que me ayudes, porque quiero, Señor, caminar con cielos abiertos. ¿Cuál es el desafío? Por ejemplo, decir en esta mañana, pronunciar en esta mañana, el miedo y la ira no me van a dominar. ¿Tú te atreves a proclamarlo? El miedo y la ira no me van a controlar, porque ahora voy a caminar con dominio propio, porque ahora soy paciente. Pero para ello necesitamos de la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien puede quebrantar todo yugo de opresión. Tú y yo necesitamos ¿de quién? Del Señor, del Espíritu Santo. Por tal motivo nosotros debemos dejar a un lado la amargura. Por tal motivo debemos separarnos de cualquier soberbia. Vamos a Hechos 19, ya voy culminando. Hechos 19. ¿Sabe lo que dice Hechos 19? Un grupo de personas practicaban la brujería y la hechicería. Ellos aceptan el mensaje de Cristo y hacen algo. Queman públicamente todos los libros y todos los pergaminos con lo que tenía que ver con la brujería, con la magia, con todas esas cosas. Pero el punto es, ¿usted sabe cuál era el costo de esos libros? 138 años de trabajo, lo que equivale hoy a $3.800.000. ¿Estaría dispuesto? ¿Usted estaría dispuesto? ¿Sabe algo? Yo me convertí en el año 96 y mamá tenía un nazareno de este tamaño que albergaba todo esto acá. Yo humanamente busqué todas las formas posibles para que se cayera. Lo colocaba en la orilla, le colocaba cosas y nada. Me asesoraron mal. Pero ¿cuál es el punto? El bendito muñeco, con el debido respeto al católico, el muñeco se quebró solo. Entonces, mi hermano, ¿qué le quiero decir yo a usted? A veces nosotros nos empeñamos en nuestra fuerza y Dios lo hace a su manera. Y dice la palabra que no es con ejército, no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Lo que yo le quiero decir a usted es que esos creyentes en el tiempo de Hechos dijeron lo siguiente: ya no me voy a aferrar a las viejas prácticas. Yo voy a romper con mi pasado, no importa lo que me cueste, porque ahora mi valor está en Cristo Jesús. Si tú quieres un antes y un después, tú tienes que derribar. Tú tienes que cortar con cosas del pasado. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a quemar todo aquello que le viene atando? ¿Sabe por qué los varones a veces podemos sucumbir a lo que tiene que ver con pornografía y esas cosas? Porque quizás derribamos, cortamos, pero no quemamos. Y la conducta que usted no quema va a volver para seducirte, va a volver para llamarte y para fascinarte. La instrucción bíblica es derriba, corta, quema la ira, quema la impaciencia, quema la falta de sujeción, quema la falta de obediencia, quema esa lengua en el sentido espiritual. Nos vamos a contener de responder. A mí me cuesta. ¿A usted no le cuesta? Me cuesta. Si no me lo diga Diogelín, hasta Ángeles la tengo de testigo. Por eso no puedo llegar aquí y decir cosas que no estoy practicando, porque estamos somos obras en proceso. Ahora bien, fíjese algo. Cuando Gedeón decide levantarse,
se forma un rebulicio. ¿Cuál rebulicio? Se levantan las críticas, se levantan las amenazas, porque lo viejo ha sido derribado. ¿Cuál es la implicación para ti y para mí? Vendrán alborotos de tus familiares. Vendrán alborotos por parte de tus amigos cuando tú decidas cortar y quemar con viejas costumbres. Es más, habrán personas que están empeñadas a que te aferres a prácticas, a conductas. Hay familias que están empeñadas en que apliques un modelo de crianza que está distanciando a tus hijos del Señor. Lo que tú derribes hoy va a definir tu mañana. Si tú hoy derribas la ira, mañana te van a conocer como una persona mansa y humilde. Si hoy tú derribas la ansiedad, mañana serás conocido como una persona tranquila. Si hoy derribas el egoísmo, mañana serás conocido por tu generosidad. Y si tú hoy te atreves a derribar el miedo, mañana serás conocido como una persona aguerrida. Ese es el poder de tomar las decisiones. ¿Cuándo tienes que tomar decisiones? El cambio no era el 27 de julio o el 28 del año pasado. Ese no es el cambio, porque Dios ha dicho que por política no es, pero tú te aferras y tú sigues insistiendo. Cuando Dios te dice, es a mi manera. ¿Y cuál es la manera? Y me va a disculpar. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor. Amén. Y pedirle perdón al Señor. ¿Cuándo cambió Israel, hermano? ¿Cuándo cambió Israel? ¿Cuándo se fue la zozobra? ¿Cuándo se fue la inflación? ¿Cuándo se fue el miedo? Cuando una persona hizo lo que Dios le estaba diciendo, cuando una persona se atrevió a derribar los patrones familiares, tú hoy tienes que atreverte a ¿qué? Voy a derribar patrones familiares. Te van a criticar, sí. Te van a cuestionar, sí. Pero recuerda, mayor es el que está contigo. Mayor es. Sin embargo, vamos a un punto de retrospectiva. Sin embargo, hay promesas de Dios en nuestra vida que no se están activando porque no nos atrevemos a derribar cierta cultura familiar. Hoy, ¿por qué recordamos a Gedeón? Porque tuvo la iniciativa de derribar. Tu familia te va también a recordar por qué. Porque hoy decidiste quebrantar algo y tú sabes qué. Gedeón fue un instrumento de avivamiento y liberación porque se atrevió a romper patrones familiares. Recuérdese, no me saque de contexto. Patrón familiar es toda aquella conducta que es nociva y que está perjudicando a tu familia en el presente. Un encuentro con Dios llevó a Gedeón a derribar lo que estaba estancando a una nación. Tú eres el canal del Señor para esta bendición, para esta nación. Tú eres el canal de bendición para tu familia. Un encuentro con Dios. ¿De dónde sacó a Gedeón? Del lenguaje derrotista. Debemos salir de ese lenguaje derrotista. Un encuentro con Dios desplazó la ira, la zozobra y el miedo. La pregunta es la siguiente: ¿te atreverías tú? ¿Sabes algo? No necesitamos más dinero. ¿Sabes algo? No necesitamos más clientes. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Te lo voy a volver a repetir. No necesitamos más dinero. No necesitamos más clientes. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Y que ese Dios vivo, purifique, limpie y queme toda conducta nociva. Tú hoy tienes que estar dispuesto a abrirte al fuego de Dios. Lo nuevo de Dios, con esto cierro, lo nuevo de Dios vendrá a tu matrimonio, vendrá a tus finanzas, vendrá a tu salud, cuando tú derribes viejas costumbres. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que dejemos de justificarnos y decir, es que mi papá era así, es que mi mamá era así? Y si en vez de eso usted dice hoy,
Voy a ser como Cristo. ¿No cree que las cosas serían diferentes si dejamos de culpar a nuestro padre, dejamos de culpar a nuestra madre, y a partir de hoy decimos: yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Él? Yo le pido que usted se coloque de pie por un momento y nosotros podamos cerrar este espacio en oración. Amado Dios y Padre Celestial,